Bienvenidos, esto es El Mundo Hoy. A partir de este momento y durante los próximos 60 minutos vamos a conocer los títulos más importantes del día, contados como cada fin de semana desde Buenos Aires. Mi nombre es Eduardo Pierce, un abrazo muy grande para cada uno de ustedes. Gracias por estar sintonizándonos a través de diferentes emisoras y en distintos continentes. Un placer estar cada fin de semana haciendo este repaso de títulos con muy buena música, porque la música también juega un papel muy importante el fin de semana. Gracias Mundonet Radio por retransmitirnos cada fin de semana. Charlie Palacio al frente de esta hermosa emisora en New York. Gracias Ari López en Contigo Radio Miami. Un abrazo para Juan Carlos Peralta y Ángel Orejuela. Ellos están en Radio Colonial TV en Perú, en Lima. Saludos para la gente de México, Chalo Buitrago, gracias en Infinito Radio. Un saludo enorme también para la gente de Ecuador, Jonathan Lozano, que nos retransmite cada fin de semana en Dial 593. Saludos para todos ellos. Un abrazo a la gente de República Dominicana. Allí está Jesús Salvador en Open Radio. Rodrigo Maldonado y Marco Danza muy gentilmente los fines de semana nos retransmiten en ITV Innova 93.1 desde Sucre y para el mundo en Bolivia. Abrazo para la gente de Radio Amor y FM Caribe 93.5 en Venezuela. Un abrazo para José Luna. Saludos a Caracuay FM, Homer Herrera. Un abrazo enorme también. En España está Josema a través de Radio Onda Amistad. Muchísimas gracias por retransmitirnos. Y en la hermosa Valparaíso, en Chile, Hugo Bahamondes a través de Radio Sonar. También nos distribuye a través del éter en Chile. Un abrazo muy grande para todos. El Mundo Hoy. Un resumen de los acontecimientos más importantes del día en 60 minutos. Imagino que están muy contentos en Perú y también en Estados Unidos, teniendo en cuenta que la noticia más importante de la semana, sin lugar a dudas, es la elección del nuevo Papa, ¿no? Uno de los temas centrales que estaremos tratando aquí en este fin de semana. Pero los invito primero a compartir una canción. Como Eduardo Pierce y estamos en contacto directo desde este momento. Felipe VI dijo que Europa es un faro de integridad en un mundo cada vez más sombrío en el que los derechos y libertades se encuentran amenazados y ha destacado la necesidad de seguir construyéndola frente a los que quieren imponer la fuerza sobre el derecho. Así lo indicó el rey después de entregar el premio europeo Carlos V a Josep Borrell, el ex vicepresidente de la Comisión Europea, expresidente del Parlamento también de Europa. En Chile, finalmente murieron los 6 ocupantes del avión ambulancia. El fiscal a cargo de la investigación, Marcos Pastén, dijo que se investigan las circunstancias técnicas que originaron el accidente en el país trasandino. Venezuela dice que negoció la salida de los opositores que estaban alojados en la Embajada de Buenos Aires en Caracas a Estados Unidos. Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo, negó que Estados Unidos haya ejecutado una operación de rescate a la Embajada Argentina en Caracas. Recordamos que, según Estados Unidos, fue una operación militar clandestina de extracción y según Venezuela fue de común acuerdo. Denuncian que en Ecuador hay regiones rurales a merced del narcotráfico. Los cárteles internacionales se ayudan para mantener su negocio multimillonario. En Ecuador, en las regiones fronterizas con Colombia, son cada vez más los jóvenes que, asusados por la pobreza, ingresan en las mafias de la droga. El Congreso de Perú descartó su posible disolución por el gobierno. Parlamentarios de diversas posiciones desestimaron la advertencia del primer ministro Gustavo Adrianzen sobre la posibilidad de que su censura lleve al Ejecutivo a disolver el Parlamento. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, acusó al Congreso de bloquear la reforma agraria en ese país. Petro mencionó que las causas de la paralización de los procesos de restitución de tierras están relacionados con el colapso judicial y la falta de priorización del tema y la influencia de los despojadores de tierras.
México demandó a Google por renovar al Golfo de México como Golfo de América. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que su gobierno demandó formalmente a la empresa tecnológica Google por denominar Golfo de América al Golfo de México en sus mapas en Estados Unidos tras la orden del mandatario estadounidense Donald Trump. Rodrigo Chávez Robles dijo que la economía costarricense ha pasado de estar al borde de una crisis a ser una de las más robustas de América Latina durante el tercer Latin Consumer que se realizó en ese país. El presidente de Costa Rica destacó los logros económicos de su gobierno, resaltando el crecimiento del 4,3% y la reducción de la deuda pública. Diosdado Cabello dijo que el gobierno de Petro en Colombia promueve el cultivo de coca y de marihuana. El ministro del Interior de Venezuela manifestó que el gobierno del presidente Gustavo Petro promueve el cultivo de cocaína y marihuana en el país andino, cuya única industria, expresó, es el narcotráfico. Otro de los temas importantes del día. Estamos compartiendo El Mundo Hoy, las noticias más relevantes para estar bien informado a toda hora. En redes sociales como Eduardo Pierce y comenzamos a interactuar. Guatemala extraditó a Estados Unidos a uno de los narcos más buscados por Washington. La entrega de Alar Baldomero Samayoa Recinos, alias Chicharra, fue confirmada por el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo. Casi el 53% de los españoles se declara católico, pero solo el 17% es practicante. El 52,8% de los españoles se declara católico según la última encuesta sobre la calidad de la democracia publicada en las últimas horas. República Dominicana deportó a otros 1.079 haitianos en situación irregular, según dio a conocer la Dirección General de Migraciones. Migrantes se arriesgan en el mar de California ante el cerco de Donald Trump en tierra. El naufragio mortal de una frágil embarcación en California que transportaba más de una docena de inmigrantes, incluidos niños, evidencia, según expertos consultados por diferentes medios, el cerco de las duras políticas del presidente Trump a estos extranjeros que no se detienen y se arriesgan. Los peruanos celebran la elección de León XIV como una bendición para su país. Tenemos muchos oyentes en Perú, principalmente en Lima. Si alguno quiere comunicarse, si alguno quiere contarnos algo sobre lo que piensa sobre el nuevo Papa o algo de lo que ha hecho el Papa en Perú, alguna obra, lo pueden contar también. La elección de León XIV, el impulso para un catolicismo estancado en Estados Unidos. La elección de León, el primer papa de origen estadounidense, supone un impulso a la Iglesia Católica de Estados Unidos que ha visto un estancamiento en el número de feligreses tras estar sacudida por decenas de denuncias de abuso sexual y demandas millonarias. La misa del inicio del pontificado de León XIV será el 18 de mayo y el 21 del mismo mes verá a los fieles. Pakistán anunció el derribo de 77 drones indios sobre su territorio en medio de la escalada de tensión. Donald Trump ha ordenado introducir ayuda humanitaria en Gaza, según el embajador de Estados Unidos en Israel. Vladimir Putin dijo que el pueblo ruso apoya a los soldados desplegados en Ucrania en el aniversario del Día de la Victoria. En Venezuela, María Corina Machado dijo que la salida de los asilados en la Embajada de Argentina demuestra vulnerabilidad del régimen de Maduro. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos investiga a la fiscal general de New York, la demócrata Letitia James, sobre una presunta falsificación de documentos financieros que habría hecho para adquirir una vivienda en Virginia. Se multiplican las voces que piden justicia por la tragedia en la discoteca de Santo Domingo, recordamos en Dominicana, cuando se cumple un mes de la tragedia en la disco Jet Set. Continúan las investigaciones para determinar por qué en la madrugada del 8 de abril
se desplomó el techo del local, matando a 233 personas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que las políticas regresivas de Estados Unidos están afectando a la mayoría de los países de la región. La vicepresidenta de la comisión, Andrea Pollack, advierte que las políticas regresivas que se están llevando a cabo por Trump afectan a la mayoría de los países de la región. Pollack, diplomática argentina, fue designada comisionada para el periodo entre 2024 y 2027. En una hora te contamos la información más importante del día. Estás escuchando El Mundo Hoy. El Comité de las Naciones Unidas acusó a Guatemala de no cumplir acuerdos de reparación al pueblo maya. El Comité de Derechos Humanos declaró a las autoridades de Guatemala intencionalmente responsables por no haber cumplido los acuerdos de reasentamiento y otras medidas de reparación a las que había llegado con comunidades del pueblo maya hace ya 14 años. Israel ofreció inteligencia a Ecuador para combatir a los cárteles de la droga, según manifestó el presidente Daniel Noboa. La organización Red de Sobrevivientes de Abusos por Sacerdotes acusó al nuevo Papa de encubridor. Esta organización de sobrevivientes, dedicada a recopilar casos de abusos sexuales cometidos en la Iglesia por sacerdotes y apoyar a las víctimas, acusó al recientemente elegido Papa León XIV de encubrir casos de abuso mientras fue obispo en Perú. Javier Milei, el presidente de Argentina, felicitó al Papa León XIV y pidió que defienda la vida, la libertad y la propiedad privada. Donald Trump, en tanto, considera un gran honor para Estados Unidos que León XIV sea el primer papa estadounidense. Bill Gates dijo que Elon Musk está involucrado en la muerte de los niños más pobres del mundo. El cofundador de la empresa Microsoft, Bill Gates, convertido en filántropo por la salud en los países más desfavorecidos, acusó a Elon Musk de ser el hombre más rico del mundo y estar involucrado en la muerte de los niños más pobres del mundo. Eduardo Pierce te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El Mundo Hoy. Siempre noticia. Encontraron restos de barcos daneses para esclavos en Costa Rica. Los restos pertenecen a embarcaciones usadas para la trata de esclavos, un giro en la historia afro-costarricense. Deslave de tierra en Antioquia, Colombia, dejó 5 muertos. La administración municipal de Sabaneta habilitó refugios para las familias que fueron evacuadas de manera urgente. Denuncian en Jamaica el incremento de la violencia sexual infantil. Autoridades jamaiquinas alertaron sobre el incremento de casos de violencia sexual contra los niños, un flagelo que ya tiene alcance nacional. Donald Trump dijo que China debe abrir su mercado a Estados Unidos y que podría reducirle los aranceles al 80%. En su primera homilía, León XIV citó palabras de Francisco y pidió tomar a Jesús como modelo. El pontífice advirtió que no se debe tomar a Cristo como un simple líder carismático o un superhombre y recordó el mensaje de su predecesor sobre la función de los líderes católicos. El presidente de Estados Unidos advirtió a Irán sobre sus centrofiguradoras. Son nucleares, solo hay alternativas: destruirlas amablemente o brutalmente, dijo el mandatario norteamericano. El presidente de Siria declaró que se están llevando a cabo conversaciones indirectas con Israel para calmar la situación. Xi Jinping, el líder chino, le prometió más apoyo de ese país a Vladimir Putin en medio de la invasión a Ucrania. Sellaron una alianza económica de $200.000 millones. Esto durante un encuentro que mantuvieron en las últimas horas. La policía arrestó al padre de una joven que mató a 2 personas en un tiroteo escolar en Wisconsin, Estados Unidos. Partidos políticos anuncian acciones legales por perder la personería jurídica en los últimos 3 meses y a pocas
pocas semanas nada más de las elecciones en Bolivia. Francia garantizó a Polonia un despliegue militar en menos de 30 días si fuera atacada. Es un acuerdo bilateral de cooperación que incluye una cláusula de asistencia mutua a nivel militar. Eduardo Piers te comenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El Mundo Hoy, siempre noticias. Noticias y muy buena música. Es la gente que se va sumando a medida que pasan los minutos, a medida que pasan las horas. Gracias a la gente que nos escucha en New York a través de Mundonet Radio, a los oyentes en Miami, en Contigo Radio, a la gente de Lima, Perú, a través de Radio Colonial TV. Saludos a todos los oyentes que tenemos en México y que nos escuchan en Infinito Radio. Saludos para la gente que sintoniza en Ecuador, Dial 593, un abrazo muy grande para los oyentes de República Dominicana, muchos allí en Punta Cana, muchos allí en Dajabón, en la frontera con Haití, a través de Open Radio. Un abrazo muy grande a la gente que escucha desde Sucre y para el mundo, ITV Innova 93.1. Saludos a la gente de FM Amor en Isla Margarita, Radio Caribe, gracias Caracuay FM, un abrazo muy grande Radio Onda Amistad y un saludo enorme a los oyentes en América del Sur a través de Valparaíso 96.5 Radio Sonar. Abrazo enorme para todos. Seguimos relatando los acontecimientos más importantes de la semana. Haití declaró el estado de emergencia por 3 meses ante el deterioro de la seguridad. Nicaragua se ubica en el fondo de la tabla en la clasificación mundial de prensa 2025, según Reporteros Sin Frontera. El rey Carlos III de Inglaterra inaugurará el nuevo Parlamento de Canadá el 27 de mayo. Perú anunció un gran reclusorio juvenil tras la fuga de 6 presos. El centro penitenciario tendrá capacidad para 3.000 internos y contará con sistemas de seguridad para evitar fugas, según trascendió en las últimas horas a raíz de el comunicado que dieron las autoridades. Estados Unidos designó como terroristas a varias pandillas de Haití. El Departamento de Estado clasificó como organizaciones terroristas extranjeras a grupos criminales. En Colombia, el Ejército de Liberación Nacional anunció un paro armado en el departamento de Chocó. La presidenta de Honduras se encuentra entre los mandatarios mejor valorados del mundo. Con un 64% de aprobación popular, la mandataria Xiomara Castro se posiciona entre los 10 gobernantes mejor valorados del mundo, según una encuesta, un estudio realizado por la empresa Mitofsky. Organizaciones llamaron a rescatar del Estado de Derecho en Guatemala. Organizaciones de la sociedad civil de ese país declararon asamblea permanente en apoyo a las autoridades indígenas ante la criminalización del Ministerio Público y llamaron a rescatar el Estado de Derecho. Estamos hablando de Guatemala. Repudian la decisión del gobierno argentino de trasladar represores de la última dictadura que hoy están presos a cárceles VIP. Ecuador implementa medidas sanitarias por casos de fiebre amarilla y tosferina. Los casos de tosferina han afectado a 321 personas en lo que va del año y ya hay 10 muertes. Venezuela rechazó la orden de la Corte Internacional de Justicia de suspender elecciones en zona en disputa con Guyana. El ministro de Seguridad Social de Brasil renunció a su cargo en medio de un escándalo de corrupción y fraude. En el mundo hay 56 conflictos armados activos, el pico más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Familiares de venezolanos deportados a El Salvador le enviaron una carta al presidente Bukele. Manifiestan: los queremos vivos y a salvo. Candidata al Supremo en México afirmó que la edad no es un impedimento, sino una opción. Con solo 27 años, Cynthia Ortiz Monroy es la candidata más joven para aspirar a un cargo en la Suprema Corte de Justicia de México y se defendió en una entrevista. Dijo que la edad no es un impedimento para ser una opción real y formar parte del poder. El Mundo Hoy.
Un resumen de los acontecimientos más importantes del día en 60 minutos. Buenas canciones, todo el segundo sencillo de su tercer álbum, El Mundo Hoy, cada fin de semana. Muy bonita canción, disfrutando de buena música y conociendo los títulos más importantes. En una hora te contamos la información más importante del día. Por el efecto Estás Trump. Escuchando el turismo internacional en ese hoy. país no escapa al efecto del presidente, pero a pesar de algunos datos que indican un descenso, los viajes al país norteamericano parecen mantenerse por ahora, a excepción del mercado. La reunión de jefes de aduana de América Latina es una conferencia regional donde los importantes jefes y directores de aduanas de América Latina y del Caribe, entre otras cosas, se ponen de acuerdo para poder luchar contra el lavado de dinero, entre tantos y tantas anomalías que hay en las fronteras. Costa Rica sufre la acción de 300 bandas criminales. Ese país sufre hoy esta situación de delincuentes que incluyen el narcotráfico y el crimen organizado, según los especialistas. Disminuyeron los nacimientos en Guatemala en primer trimestre de 2025. Son datos oficiales que se dieron a conocer desde el gobierno, que manifiesta parte de su preocupación. Estamos compartiendo El Mundo Hoy, las noticias más relevantes para estar bien informado a toda hora. Todos los fines de 2014. Nosotros continuamos en El Mundo Hoy, desarrollando los títulos más importantes del día, contando, locutando la información más trascendente de la semana ocurrida en el mundo. Los panameños reaccionan ante la posible reactivación de una mega minería. El gobierno de José Mulino está dispuesto a tomar cualquier camino legal para poder conseguirlo, algo muy similar a lo que hizo el salvadoreño Bukele. Petro, el presidente de Colombia, pidió a la población más movilizaciones en apoyo a una consulta popular que entregó al Senado. Las fábricas textiles de China enfrentan un punto de inflexión por los aranceles. No se puede vender nada a Estados Unidos, manifiestan. Israel aprobó un plan militar que contempla retomar el control total de la Franja de Gaza y desmantelar Hamas. Un año después de las inundaciones en Brasil, organismos internacionales denuncian una reconstrucción muy lenta de la situación. Uruguay condenó a un psicólogo por abuso sexual de 2 pacientes y piden que no vuelva a ejercer. Ecuador e Israel consolidan una alianza estratégica con foco en la seguridad y la innovación. El régimen de Irán presentó un nuevo misil balístico y envió un mensaje a Israel y a Estados Unidos. El mensaje dice que son capaces de penetrar los sistemas de defensa. Miles de familias rusas buscan desesperadas a los soldados desaparecidos en la guerra ante la falta de apoyo del Kremlin. Un volcán, Kilauea, en Hawái, entró en erupción y emite inusuales patrones no registrados en 40 años. En Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro salió del hospital 3 semanas después de su operación y encabezó una marcha donde, entre otras cosas, pide la amnistía directamente para la gente que está involucrada, junto a él, en el intento de golpe de Estado a Lula da Silva. 4 personas fueron asesinadas en el municipio de Colombia, donde Petro acordó la zona de paz en el conflicto por el Catatumbo. Murió el último veterano del Escuadrón 201, la unidad mexicana que combatió en la Segunda Guerra Mundial. César Maximiliano Gutiérrez Marín tenía 100 años. Detuvieron a la jueza boliviana que anuló la orden de captura contra Evo Morales. La policía de Bolivia detuvo a la jueza Lilian Moreno, quien hace unos días había anulado la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales por un caso de trata agravada de personas y tuvo que responder acusaciones de prevaricato y resoluciones contra la Constitución. Te invitamos a seguir a Eduardo Pierce en su cuenta de Instagram, @edupier1. Esto es El Mundo Hoy. Cada fin de semana compartimos buena música y nos informamos.
La policía de Haití afirma que mató a más de 25 integrantes de bandas armadas. Estados Unidos ofrecerá ayuda adicional de $1.000 a los indocumentados que elijan autodeportarse. María Corina Machado dijo que Maduro representa una amenaza directa para el hemisferio. Las agresiones contra la prensa en El Salvador se duplicaron entre 2023 y 2024. En Argentina, el gobierno de Milei impulsa en el Congreso la reducción de edad de imputabilidad de menores a 14 años. Perú decretó el toque de queda en el distrito donde asesinaron a 13 mineros y ordenó el control de las Fuerzas Armadas. La diplomática colombiana Laura Gil es la primera mujer elegida como número 2 en la Organización de Estados Americanos. El 47,6% de los trabajadores en América Latina está inmerso en la informalidad. La lucha frontal contra la trata de personas en Honduras es uno de los temas más controvertidos y que está en el epicentro de la situación social, aunque es ignorada por las autoridades, según manifiestan diferentes ONG que trabajan con las mujeres. Brasil expresó a Estados Unidos su rechazo por los aranceles. Suntrax, uno de los sindicatos más importantes de Panamá, mantiene la huelga nacional. La continuidad y la ampliación de la huelga fue anunciada por el Sindicato de los Trabajadores de la Construcción. Un diario salvadoreño, El Faro, denunció una campaña de persecución por parte de Bukele. Alerta epidemiológica en Ecuador. Millones de estudiantes vuelven al uso obligatorio de la mascarilla. Los estudiantes ecuatorianos regresaron a clases con mascarillas ante el alerta epidemiológica generada por la presencia de casos de tosferina y de fiebre amarilla. Exigen justicia ante el secuestro y asesinato de los mineros en Perú. Los familiares de las víctimas, junto con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, instan a las autoridades a actuar con prontitud. La migración dominicana repatrió a más de 32.000 haitianos durante el mes de abril. Panamá pidió en la Organización de Estados Americanos respaldo para defender la soberanía sobre su canal. Israel mató a medio centenar de personas en varios ataques a escuelas en Gaza, entre ellas a un periodista. La India bombardeó supuestas bases terroristas en Pakistán y se registró un intercambio de disparos en la frontera. El Congreso de Perú votará una moción de censura contra el primer ministro tras el asesinato de los mineros. Estados Unidos confirmó el rescate de los asilados en la Embajada de Argentina en Venezuela. En España, los hombres condenados en firme por violencia de género aumentaron un 5% en 2024. La violencia extrema en la capital de Haití desata una crisis sanitaria sin precedentes, según Médicos Sin Frontera. El gobierno de Chile promulgó la ley Nuevo Servicio Nacional Forestal. Es una ley que, recordamos, cuida los bosques. Familiares de presos políticos en Venezuela buscan el respaldo de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, a sus casos en favor de los derechos de esas personas. Estados Unidos arrestó a 16 miembros del cártel de Sinaloa, una histórica operación contra el fentanilo. Te invitamos a seguir a Eduardo Pierce en su cuenta de Instagram, @edupier1. De Parachalo Buitrago, en Infinito Radio México. Saludos para Jonathan Lozano, de Dial 593 en Guayaquil, Ecuador. Saludos para Jesús Salvador, él está allí en Open Radio Dominicana. Abrazo para la gente de Innova ITV, ellos están en Sucre, en Bolivia. Gracias Marco Daza y gracias Rodrigo Maldonado. Saludos a la gente de Margarita en Venezuela, Radio Amor y Radio Caribe. Un abrazo José Luna, gracias por estar con nosotros. Caracuay FM nos reproduce también en Venezuela. Homer Herrera, un abrazo enorme. En el viejo continente, en España, está Josema en Alicante a través de Radio Onda Amistad. Y en América del Sur, en Chile, en Valparaíso, está Hugo Bahamondes en 96.5 Radio Sonar. Muchas emisoras que levantan y reproducen este repaso de noticias semanales. Es un placer